Los sonidos en primera fila que usted quiere escuchar. Desde el amanecer. Román Losinski. Circuito Éxito. Son las 7:40 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Mire, hemos venido y nos enfrentamos a ello cada mañana en la lectura de nuestros titulares con el tema de los medicamentos, de los reactivos, de los materiales, de los equipos, de los insumos, del personal que requiere cualquier institución hospitalaria o cualquier clínica también para poder atender de manera correcta, pero de manera oportuna a los pacientes. En Venezuela hay organismos nacionales, pero también internacionales, que han registrado en estos últimos años lo que han calificado como una crisis hospitalaria que ha tenido una incidencia en la salud de muchos venezolanos. Y en el análisis y en el tiempo puede que mejore, que se reporte alguna mejora en alguna área, pero de pronto en otra de nuevo reaparece una carencia. Queremos saber cuál es la fotografía al momento del día de hoy, a este mes de septiembre de 2023, y por eso hemos invitado a Jaime Lorenzo. Él es médico cirujano con especialización en administración de hospitales y es director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Doctor Lorenzo, bienvenido siempre. Gracias, mi querido amigo. Un saludo a ti, a tu equipo y a todos los que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias. Foto de la situación hospitalaria en Venezuela hoy, septiembre de 2023. Bueno, es quizás la peor foto que podemos tener, porque estamos ante un país, ante una institución o una cantidad de instituciones prestadoras de servicios de salud que su capacidad de respuesta va a depender del bolsillo del paciente. Es decir, el paciente tiene que erogar o pagar en instituciones privadas o comprar o solicitar apoyo para poder ser atendido, para ser diagnosticado o para ser tratado. Porque para diagnosticarte, el 70 o el 85% de los establecimientos hospitalarios, sus servicios de laboratorio, están funcionando de manera inadecuada o no están funcionando. El 80% de los servicios de radiología en igual condición. Aparte que la dotación de materiales para hacer estudios ronda en un déficit del 80%. Y el material para poder atender una emergencia está en estos momentos, y gracias a la encuesta nacional de hospitales, en un 60% de materiales en los establecimientos. Pero acordémonos que ese 60% no cubre el 100% de las emergencias que pueden ocurrir. No. Esa es una fotografía macro de la realidad, pero la realidad también la podemos ver diariamente. Yo me imagino que tú y tu equipo reciben cualquier cantidad de solicitudes de exámenes, ayúdame, y es la realidad. Lamentablemente, quienes están con la responsabilidad de administrar el servicio de salud venezolano nos están pintando otra historia totalmente diferente. ¿Cuáles son esos principales problemas o carencias? Porque además imagino, y corríjame por favor si me equivoco, doctor, que en la medida en que el diagnóstico sea de una enfermedad más compleja, pues dependerá aún más de los pacientes, ¿así o no? O sea, ¿lo elemental lo conseguimos en una emergencia? ¿Lo elemental? Lo elemental a veces no se consigue. Tampoco a veces. Por una situación muy sencilla. Los reactivos para hacer lo básico, es decir, una glicemia, una urea, una creatinina, que son los estudios que ya todo el pueblo sabe que se lo van a mandar a hacer de repente. Y la glicemia es para el diagnóstico de tus niveles de azúcar. Claro. Ojo, no diagnostica diabetes por ahí, pero te pone la alarma. Sí. Ese a veces no hay el reactivo. Y eso nos lo han dicho nuestros compañeros y amigos de la Federación de Colegios de Bioanalistas y los colegios de bioanalistas de todo el país. ¿Y eso a qué se debe? Primordialmente a que no hay una política de adquisiciones transparente y que pueda verificarse las adquisiciones que haga y que la hagan de forma rutinaria. En el siglo pasado y principios de este siglo había una política de adquisiciones y compras que permitía tener una dotación. No era la excelencia, porque ojo, nunca hemos tenido la excelencia en dotación, pero sí teníamos algo muy claro, que el porcentaje del costo de sacar el dinero del bolsillo del ciudadano era mucho menor el porcentaje y se refería en el siglo pasado quizás a estudios súper especializados que todavía no habían llegado a nuestros establecimientos públicos. A diferencia que en la década de los 60 los establecimientos públicos estaban muy por encima en tecnología de los establecimientos privados. Siendo esa la situación, hay prioridad, es decir, a una emergencia llegan 1, 2, 3 pacientes, habría que darle prioridad de acuerdo a aquello con lo que yo cuente para poderlo atender.
Lamentablemente esa es la situación. Porque en una emergencia, y te hablo un hombre que se ha dedicado su vida al trabajo de la atención de la emergencia, desde que era bachiller hasta ahorita, y nosotros generalmente la única forma de clasificación eran en situaciones de desastre o contingencia que evaluabas y le dabas prioridad a ciertos pacientes donde la vida se podía recuperar fácilmente. Entiendo. Ahorita, ante una emergencia que no tenemos ninguna catástrofe, dependiendo también cómo lo vea cada quien, pero cuando lleguen 5 pacientes yo debería tener capacidad de atender a los 5 y no tener que priorizar según mi capacidad de respuesta en función de lo que tenga. No. Yo debería tener en una emergencia toda la capacidad para lo que pueda atender una emergencia, y una emergencia tiene que tener capacidad de atender más allá de los pacientes que sean los cupos, camillas, poltronas, a la cantidad de pacientes que haya necesidad de colocarlos en sillas, pero yo debería tener cantidad de materiales y no solamente la cantidad de materiales, sino los tipos de materiales y medicamentos para atender cualquier emergencia, porque eso es emergencia, atender lo inesperado. Ahora que menciona camilla, es el doctor Jaime Lorenzo que nos acompaña. Dice camilla, ¿cuántas camas hay a disposición en Venezuela? No sé si tiene la cifra de camas en instituciones públicas, en instituciones privadas, de las instituciones públicas en qué estado están, y cuántas debería tener un país per cápita, no lo sé. Yo te voy a dar un pequeño resumen. A ver. Durante la década de los 80, llegamos a tener en funcionamiento más de 37,000 camas hospitalarias. Sacándolo por décadas, que es la información que hemos recogido nosotros, es hasta el 2016. En el año 2016 que pudimos sacar de la data oficial, ojo, los números que doy son números oficiales, teníamos 17,000 camas en funcionamiento. 2016, 17,000 camas. O sea, un déficit de 20,000 camas dejaron de funcionar al 2016. Si seguimos plasmando y basándonos en la información de los propios compañeros de la Encuesta Nacional de Hospitales Médicos por la Salud, ese número debe haber bajado por una sencilla razón. Tienes el 50% de los quirófanos inoperativos, servicios y radiología que están operando, y lo más grave, tienes una migración forzada de personal profesional que al no haber profesionales y para atender al número X de pacientes, el número de camas también disminuye. Porque ¿qué haces tú acostando a un paciente ante una situación de su enfermedad en una sala que no hay quien la atienda? La ayuda humanitaria que ha venido llegando a cuentagotas, ¿ha sido suficiente para qué? Mira, yo creo que ha sido suficiente para bajar un poco la atención del ciudadano en algunas áreas. ¿Cuáles? En esas áreas más marginales donde la atención ha sido difícil que se mantenga, pero no ayuda a responder a la realidad venezolana. Una realidad que estamos hablando que el 90% de la población necesita ir a los servicios públicos. Por una sencilla razón, un problema socioeconómico básico, que lo han reportado. En el mundo la salud es muy costosa. Es súper costosa y la situación en Venezuela se ha vuelto más difícil porque tienes una constitución nacional que habla de la gratuidad y eso hay que defenderlo mientras esté escrito en la constitución. Y segundo, hay una situación de que no hay inversión en salud, que pareciera paradójico. Una década de gobiernos que en un momento dado hablaron y aportaron a salud tremendamente, porque nosotros teníamos en la década de los 90 y los primeros años de este siglo, teníamos 4,720 instituciones prestadoras de servicios distribuidas en el Ministerio de Salud, Seguro Social, hospitales militares y hospitales municipales. Actualmente, cifras institucionales, tenemos 18,690 instituciones. El gran problema es que ese número tan grande, por ejemplo, los módulos octogonales que vimos construidos por todo el país, el 90% no están funcionando. O están haciendo una función meramente de atender el problema de alguna familia que está viviendo ahí. Claro, no se saturan los servicios privados de salud, porque son impagables para la inmensa mayoría. No puedes pagarlo, pagarlo, entonces tienes un problema que estás observando lo siguiente. El paciente cualquier ciudadano venezolano va a un hospital, va a recibir, aunque está prohibido y los colegas evitan decirle al paciente, necesitas hacerte toda esta lista o necesitas adquirir toda esta lista de cosas, porque debemos recordar que los médicos y el personal sanitario hace 2 años
fuimos perseguidos y llegados a la palestra pública en un discurso de un alcalde. Esa realidad nos dice a nosotros que hay un problema grave para la atención del paciente, y esto es lo que está condicionando a que las enfermedades crónicas cada día están tomando más fuerza. El cardiópata, el hipertenso, el paciente oncológico, el paciente nefrópata. Hay una situación terrible de los pacientes nefrópatas, que hay un desconocimiento de la cifra actual, porque se tenía por las organizaciones que se manejaban en esa área un número aproximado de 15,000 personas con problemas de riñón que ameritaban hemodiálisis y posiblemente trasplante, y ese número ha bajado a un número que es la mitad. No se sabe dónde está el resto. Si se fueron del país, es posible que se hayan ido, pero no todos los países los reciben porque son pacientes con una condición crónica y que se ha venido agravando por la falta de respuesta de la institución. Y así como hablamos de camas, podemos hablar de médicos, de especialistas. Se van pacientes, pero también se siguen yendo médicos. Se sigue, es más, quizás lo que ha parado un poco la fuga o la migración de profesionales. Pues yo prefiero hablar de profesionales porque el médico solo no hacemos todo, enfermeras, bionalistas. Claro. El gran problema es que disminuyó un poco porque hay que tener en cuenta que los países de recepción ya coparon las necesidades. Y la coparon. No tienes garantía además que te homologuen el título, que vas a ejercer. No en todos. No en todos. O sea, cuando tú cumples con las leyes de un país, vas a hacer. Pero el problema es que esos países ya llegaron a su capacidad con algo muy interesante. Recibieron personas que fueron formadas sin ellos poner $1. Claro. Llegaron a un nivel de especialización altísimo, con una experticia y experiencia que son 10, 15 años. Muy sencillo para que veamos lo grave de la situación. Entre mi generación, es decir, estoy entrando ya al grupo más cercano a los que deben ser jubilados, por edad y por muchas cosas, pero entre mi generación y los que se van a graduar este año, en diciembre, con problemitas que podemos hablar en algún momento sobre eso, hay un vacío de 3 generaciones que se fueron la inmensa mayoría. La renovación del conocimiento, de la experticia, no es estudiar solamente en la universidad, sino es el desarrollo de esos años de experticia, no la vamos a tener. Eso es lo que hemos perdido en todas las profesiones. Y si se ha perdido, ¿qué ha pasado con la rural y la asistencia que esos recién graduados brindaban al interior? Muy sencillo, los ambientes rurales, incluso si vamos al plan político de salud, ejercido en los primeros años de este siglo, esos médicos integrales comunitarios que habían sido formados para la atención primaria de salud, tampoco están yendo porque no hay suficiente. Hay una cantidad de ambulatorios rurales que fueron cerrados, y todos nosotros, mi generación y algunas generaciones atrás, tenemos gratos recuerdos de nuestras pasantías rurales, porque hicimos un trabajo durante 1 año o 2 años en donde estamos en la Venezuela, como la Venezuela adentro, que se hablaban en nuestros libros los grandes novelistas. ¿Mejoró algo? No. Recuerdo haber conversado, por ejemplo, con algunos médicos, no voy a comprometerlos, pero con varios médicos. Y bueno, cuando comenzaba a llegar la ayuda humanitaria, sobre todo de repente decía, bueno, mira, ¿sabe qué? En tal o en cual hospital le instalaron una planta eléctrica, en tal o en cual hospital le instalaron, le hicieron el mantenimiento a un pozo de agua, en tal o en cual hospital rescataron un ascensor. ¿Qué ha mejorado? Mejoró en ese momento algunas cosas. En ese momento. ¿Qué ocurre? Ahorita en este apagón que hubo hace poco, ¿qué conseguimos en las instituciones y en la parte hospitalaria? Muchas de las plantas eléctricas demoraron en arrancar. O el sistema automático de arranque no funcionó. Y tuvo que ir ese personal obrero que nadie los nombra a correr y a encender la planta porque el sistema, por falta de mantenimiento, por falta de seguimiento, no funcionó. Sí, por lo que fue, y aquí hay algo que te va a asombrar, Román, que nos encontramos en varios estados. Lo que pasa es que puedo hablar solamente de 2 casos, porque para poder hablar tenemos que tener la información bien cerrada por muchas consideraciones, pero ha habido casos de 2 personas que conocimos que durante el apagón su sistema de asistencia respiratoria, aquellos compresores que mucha gente utilizó en el COVID, pero que quedaron para pacientes con problemas pulmonares, dejaron de funcionar durante este apagón en las casas de los pacientes. Ese es un número que no aparece y no va a aparecer registrado en ninguna estadística.
muerte por fallas de un equipo. Eso no existe o no aparece. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos teniendo que la institucionalidad que fue creada para atender al ciudadano, lo que menos está haciendo es atender al ciudadano enfermo, el ciudadano con problemas graves para tener una restitución de su salud. Porque en nuestros hospitales, en nuestro sistema de salud, lamentablemente atendemos enfermos para restituirlos y ni eso estamos haciendo. Doctor Lorenzo, gracias por su visita esta mañana. Gracias a ustedes y gracias por ser la voz de todo un país. Jaime Lorenzo es médico cirujano con especialización en administración de hospitales, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Bueno, tenemos a Lenny Kravitz, dice,